Amigos, ¿qué creen? ¿Qué? Que pues en este episodio pues hablamos algo que nos apasiona ligeramente, Sí. Tanto que este episodio dura casi 2 horas. casi 2 horas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos hacerlo en 2 episodios. Entonces, esto solo es para presentar La introducción. la introducción a la introducción, tal cual. Y ya el segundo episodio, pues ya le daremos continuidad al tema. Ahora sí, ya en forma de lo que queríamos hablar desde un principio, ¿no? Para la siguiente semana escucharán el tema en sí. Exactamente. Entonces, córrela. Si desvelarte te provoca sufrimiento, Si la cruda te dura más días. si tus programas favoritos ya son clásicos, y ni hablar de tus bandas favoritas, Si muchas veces dices frases que comienzan con ¿recuerdas cuándo? o si parece que todo pasó hace muy poco, Estás en el lugar correcto. Te entendemos. bienvenidos ancianos. Comenzamos con Rodillas Crujientes. Sean bienvenidos a este episodio de... Rodillas crujientes. ¿Qué episodios? ¿39? ¿40? Creo que 40. Creo que 40. Creo. Sí, creo que 40. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Pero por ahí, si no por ahí, más o menos. Sí, sí, da 40. Bueno, ¿cómo has estado? Cuéntame. Todo bien, todo relax. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien. ¿Sí? Como siempre. Como debe de ser. No me puedo quejar. Podría estar peor. Siempre se puede estar peor. Ya sé. Nunca dudes de mis capacidades. ¿Y qué onda? ¿Qué? ¿Hoy de qué va? ¿Hoy cómo vamos a empezar? ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, como lo prometido es deuda. ¿Verdad? En el episodio pasado dijimos que teníamos como un tema pendiente, Uh-huh. que era acerca de un artículo que encontramos referente a las canciones políticamente incorrectas. Ok. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de complementar el tema con algunas definiciones para que quede como más claro qué es aquello de políticamente incorrecto, ¿no? Antes de empezar con eso, lo que es un tema, creo que del cual, a pesar de lo que vamos a decir y opinar y a leer, nos falta todavía como que clavarnos más en lo que es. Uh-huh. Sin embargo, el otro día que estábamos hablando de ello, sí es algo, creo que nos apasiona en algunas partes o en algunos puntos. Sí. Sí, totalmente. Solamente empezamos como a platicarlo con Alfita para comentarle de qué iba el episodio y bueno, nos aventamos un debate como de 1 hora más o menos, Yo creo, ¿no? más o menos. Como que cada quien dando sus puntos de vista y creo que sí es un tema así como que sí crea esa polémica, ¿no? O sea, sí está como en esa delgada línea de dar tu opinión y de a lo mejor no estar como a favor de lo que tú digas, Sí. porque quiero pensar que en este tema, justamente en este tema, todos queremos tener la razón. Y está bien. Sí, claro. Y está bien. Claro. Pero bueno, ahora, el hecho es que yo creo que vale la pena, como por ejemplo, al menos mencionar lo que a nosotros o a nuestro parecer es lo políticamente incorrecto. Sí, al final del día, pues es dar nuestra opinión, ¿no? O sea, no es como ni tratar de convencerlos, ni que piensen como nosotros, ni demostrarles que tenemos la verdad absoluta, porque evidentemente no. O sea, esta es nuestra no humilde opinión acerca de lo políticamente correcto o incorrecto. Fíjate que yo después de leer algunos artículos, pude llegar a una conclusión más certera o al menos que me convenciera de qué es lo políticamente incorrecto.
y a lo que llegué, se los mencionaba el otro día, es que lo políticamente incorrecto es lo que socialmente a ciertos grupos, ya sea de minorías o vulnerables, les puede afectar. O sea, sobre todo o comentarios o acciones o no sé, distintas acciones que puedan incomodar o aludir a cierto grupo de personas. Pero fíjate que yo creo que es más como el hecho de lo que yo supongo que a los grupos vulnerables les puede afectar. Claro, pero al final sí es, o sea, no es algo individual, es algo social. Sí. O sea, bueno, ya tocaré como ese punto, pero sí va más como yo creo que por ese lado de lo que yo como sociedad supongo que le va a afectar al grupo vulnerable del que se esté hablando. Okay. Más que realmente a ellos directamente les afecte, ¿no? O sea, que te pregunten, oye, ¿te afecta ese tipo de comentarios? O sea, no, es lo que yo como sociedad supongo que te puede afectar a ti. Ajá, sí. Ajá. Ok. Y entonces quiero leerles este artículo que encontré. Es un artículo muy, muy cortito. Nada más se llama políticamente incorrecto. Dice: sobre la década de los 30 surge la expresión políticamente correcto, donde se circunscribía a los círculos de la izquierda leninista para referirse a acciones o individuos que se alineaban con los dictámenes de dicho partido. Pero pronto, entre incrédulos iguales, el uso de estas dos palabras se impregnó de ironía. Políticamente correcto se utilizaba para señalar a aquellos que seguían con fervor exagerado la línea partidista. Medio siglo más tarde, en la década de 1980, arranca en un campus universitario un furioso debate intelectual, conquistando y haciendo frente en las portadas de revistas, periódicos y medios del momento y de las décadas siguientes. Entonces llegó el nuevo siglo y se arraiga la idea de que el lenguaje codifica la opresión. Se discutía el uso de términos racistas, machistas, de género, y albergamos en nuestra psique el sentido social a una discriminativa a nuestro lenguaje, pero no se solventan los problemas de fondo. Y creo que esto es algo como bien importante, ¿no? O sea, al final, como lo decíamos el otro día, probablemente en el uso del lenguaje y las acciones se señala el problema o el punto, pero al final no se llega a hacer nada por ese grupo, digamos, afectado o la situación que se ve mencionada. Exacto, solamente se hace visible el problema, pero no se ataca. No se atacan y no se trata de solucionar, ¿no? O sea, creo que hacerlo visible es un avance, pero de ahí no pasa. Uh-huh. O sea, se queda ahí, o sea, ya fue visible, ¿y ahora qué sigue? Sí. ¿No? O sea, se queda en eso. Ok. Políticamente correcto es una expresión abiertamente peyorativa que entonces se emplea ajenos al radicalismo, pero se aprecia el grito irónico de esta expresión en nuestra actualidad. Por ejemplo, ofensivo nos parece decir todos cuando quiero referirme a hombres y mujeres. Espera, no, replanteo mi premisa. Ofensivo nos parece decir todos cuando quiero referirme a dos seres humanos con características de sexo, género, etc. diferentes. Entonces también parece ofensa hacer una pausa y decir todas y todos, porque alguien salta desde una banca y grita que la palabra correcta es decir todes, y escribir T en vez de la E o en vez de la O, perdón, en vez de la O o en vez de la A, una X. Uh-huh. ¡Qué horror! Porque parece que todo fuese ofensa a nuestra sociedad, porque hoy más que nunca nuestras palabras parecen reprimidas, porque lo cómico que en palabras escritas sería grosero, soez y ofensivo, no exime del mismo peso a quien lo utiliza en un discurso. ¿Es acaso la expresión, lo verbal o el entorno que influye a etiquetar lo que es políticamente correcto o no? Si es la forma lo que nos ofende y no el contenido, entonces nuestra sociedad es meramente hipócrita y en ese sentido, al igual que la política, un imaginario colectivo. Okay. Y eso es todo. Entonces, creo que aquí abarca algunos puntos que sí está
o bien vale la pena como resaltar, que es que a veces, o que muchas veces algunas cosas nos parecen correctas o incorrectas, o políticamente correctas o incorrectas, pero ya depende de cada punto de vista, ¿no? Entonces, y también depende de los temas. Ajá. Entonces, en algunas ocasiones, pues, hay gente que, o en muchas ocasiones actualmente, hay gente que salta porque no está de acuerdo con ciertas, o un discurso que dijo alguien, pero usarlo en un contexto distinto, entonces ya te da risa. Ajá. Entonces, ahí viene una ambigüedad o una hipocresía en la que caemos como sociedad y como individuos también. Bueno, ahora te complemento tu punto. Okay. No debe de confundirse lo políticamente incorrecto con lo irreverente. La irreverencia se aleja con una dosis de humor de la rigidez de las formas establecidas. Puede ofender a quienes están acostumbrados a determinados códigos, pero no hace daño. Por el contrario, lo políticamente incorrecto sí hace daño, pues implica expresiones o acciones que afectan directamente a personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Personas que diariamente tienen que luchar día a día en una sociedad que no los trata igual que el resto, que no los incluye reconociendo y respetando sus diferencias. Entonces, esa es la delgada línea de qué puede ser irreverente y qué puede ser políticamente incorrecto. ¿Y cuál sería? Ese es el punto. O sea, ¿cómo tú? ¿O quién lo define? Exactamente. Uno, ¿quién lo define? Y en segunda, bueno, yo creo que es más como personal, ¿no? O sea, como te decía, a final de cuentas esto es muy subjetivo. Es el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿no? Y el enfoque que cada uno de nosotros le dé. Pero entonces yo puedo decir que algo es irreverente, como dices, y me puede causar risa. Pero si es algo con lo que yo vivo o estoy cercano a, entonces digo, no, eso ya no está chido, ¿no? Eso ya no da risa, eso ya pasó la línea. A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí se me hace políticamente incorrecto y no sé, me causa algo. Hay un comercial de un creo que es un medicamento, es un ¿no? medicamento, es un sí, medicamento, sí. Y el comercial empieza con un hombre que ya se ve grande, vamos a ponerle entre los 60, 70 años de edad, y está jugando como con su nieto, y de repente se toma del pecho, se pone la mano en el pecho y se tira al piso, y así como que si le estuviera dando un infarto. Y pues hacen la mención del medicamento y el señor se despierta con una sonrisa y se toma el medicamento. Sí, y toda la familia así de qué gracioso. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, yo digo, o sea, espérate, o sea, no sé, o sea, no lo veo como chistoso, a mí no me parece chistoso. Sí, o sea, digo, creo que hay otras miles de maneras de anunciar un comercial de un producto para el corazón. Yo también cuando lo vi la primera vez pensé exactamente lo mismo que tú. Dije, ¿qué pedo con ese comercial? No sé, o sea, porque al principio sí, o sea, el señor se tira, todo el mundo se espanta porque piensan que le está dando un infarto, y ya después el señor se levanta así como que, coto, ¿no? Y todo el mundo se empieza a reír. Creíste, güey. Y dije, güey, o sea, si alguien me hace eso, o sea, yo no me voy a cagar de la risa después de que veo que, no se infartó, pero no vaya a ser, mejor tómate tu pastilla. O sea, ¿qué? Y a lo mejor, y para las personas que hicieron ese comercial, no manches, o sea, vamos a hacer conciencia para que la gente se tome nuestro medicamento y así evite un infarto y que realmente se haga realidad la broma que hizo el señor, ¿no? Sí, es que... Pero entonces, híjole, no sé. Sí, y nosotros somos muy simples y nos reímos prácticamente o casi de todo, ¿no? Sí, y aparte tenemos un humor muy negro, ¿no? Sí. Pero... sí, o sea, como que no entiendo el fin del... ¿Por qué se tira? O sea, no sé. No me gustó. La verdad es que no me gusta. Lo es veo de muy y mal gusto. ¿Qué pedo? Sí, o sea, sí. Pero bueno. O sea, entonces, pero a eso iba, o a lo que iba es que tú dices que es desde un punto de vista personal.
pero al principio yo te decía sí, o sea, sí, pero hay cosas que son socialmente mal vistas, ¿cómo? Vamos a ponerlo así, o sea, como es, ¿no? Burlarse de una persona con incapacidad. Uh-huh. O sea, sí, o sea, nos parece... Con capacidades diferentes. Ajá. Por eso le dije como es, o sea, como lo decimos normalmente. O sea, no estamos en... te iba a decir, no estamos en la tele. Sí, algunos sí, o en el celular. Pero no ocupamos un cargo o no tenemos influencia sobre otras personas como para estar cuidando a lo mejor lo que estás diciendo y... Pero es parte de una deconstrucción social. Y es bien sabido, y ahí vamos el punto, es bien sabido que a ellos no les gusta que les digas que tienen una discapacidad o que son incapacitados. O sea, tienen capacidades diferentes. Sí. O sea... sí, ya que... No, o sea, para mí es lo mismo, ¿no? O sea, okay. A lo mejor porque yo crecí con eso y así... Sí, pues yo también, ¿no? ¿No? Y decías, pues, este es el área de discapacitados, ¿no? Claro, o sea, claro. No decías, esta es la zona donde están los que tienen capacidades diferentes. No, la verdad es que no lo ni actualmente lo digo así. A lo mejor lo digo así si estoy a lo mejor en una junta de trabajo o algo así, a lo mejor, pero normalmente no, normalmente sí lo digo así, como estoy acostumbrado a decirlo. Sin embargo, no deja de, a lo mejor, o sea, el punto aquí no es eso, ¿no? O sea, no es como dices las cosas, al final puedes referirte incluso con respeto a alguien así, sino la manera en cómo lo dices y qué es lo que dices, ¿no? O sea, al final puedes decir, pinche cojo. O sea, hay quienes incluso se apodan así, ¿no? Y se burlan de eso mismo. Ese no es el asunto, ¿no? Sino que el asunto es que hay personas que sí se ofenden. Hay personas que no se ofenden. Entonces, y a lo mejor no deja de ser políticamente incorrecto. Te ofenda o no te ofenda. Ahí sí como individuo. Sí. O como alguien que pertenece a esos grupos vulnerables. O que son minoría. Sí. Entonces, o sea, no sé, a mí no me parece algo tan subjetivo. A mi parecer no es algo tan subjetivo. A mí más bien me parecen como reglas sociales que en esa llamada de construcción social, entonces la misma sociedad va poniendo las reglas, ¿no? Y qué se puede y qué no se puede. A mí eso es lo que me parece. Ok. Dices que la misma sociedad hace como que ellos son los que ponen las reglas, ¿no? Sí. Pero, o sea, al final del día nosotros somos parte de una sociedad. Claro, o sea, pero al final es la misma sociedad es juez y parte. Y a eso me refiero con que es muy subjetiva. O sea, al final es la opinión de un grupo de personas. O lo que yo creo que tiene que ser lo correcto, lo moral. Pero está el otro grupo de personas que también pertenece a una sociedad que no está de acuerdo y que se nos hace así como que, ay, no, o sea, eso ya es una jalada, ¿no? O sea, ay, de todo se quejan, o sea, ¿sabes? Entonces, sí tiene que ver mucho con el punto de vista personal de cada uno de los individuos que pertenecen a una sociedad. Ahora, esto me llevó también a ver la libertad de expresión o la supuesta libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Ok. Ahí te va. Ya preparado. Dale. Tú dale. La libertad de expresión nunca es un derecho absoluto, sino una aspiración. Deja de ser un derecho cuando daña algo que todos consideramos valioso. La censura actúa para preservar la libertad de expresión, pero la pone en igualdad de condiciones.
Quienes apoyan la libre expresión sin reglas olvidan que no solo puede silenciar a las minorías el poder del Estado, sino también el descrédito social promovido por racistas, sexistas, homófobos y otros fanáticos. La censura está mal por principio, por muy duramente que discrepemos del punto de vista o el modo de expresarse de una persona. Este debe ser libre de manifestarse en una sociedad civilizada y libre. Censuras tales como la prohibición legal de la incitación al odio racial proscriben socialmente a los racistas y similares, formando guetos y grupos marginales en un sector social, en lugar de dirigir a las personas al debate abierto y racional. Uh-huh. Entonces, no me hagas así. Entonces, el punto es... Ajá, o sea, lo que te decía, ¿no? O sea, la libertad de expresión se dice como un derecho, pero entonces, ¿hasta dónde llega mi derecho de expresar lo que yo pienso? Hasta el punto en el que estoy agrediendo tu derecho también. ¿De qué? Ay, se me fue la palabra. La tenía aquí. Ay, ayúdame. O sea, lo que estoy entendiendo de que estás diciendo, que la libertad de expresión tiene un límite, y el límite es la transgresión a otro derecho. Exacto. Transgresión, gracias. ¿Esa era la palabra que buscabas? Ok, entonces continúa. Porque hasta ahí está... Por ejemplo, ¿qué otro derecho podrías transgredir con la libertad de expresión? Ese. ¿Qué? ¿La misma libertad de expresión? Pues es que es lo que platicábamos ayer. Ayer fue, ¿no? Que estábamos como debatiendo el punto. Entonces, yo te puedo seguir argumentando lo mismo, ¿no? Es que yo simplemente estoy dando mi punto de vista y mi opinión al respecto. Uh-huh. y no tienes por qué censurar eso que estoy haciendo porque estás como guardando mi libertad. Pero entonces, si tú me estás como... Yo ya lo estoy tomando como una agresión lo que estás haciendo... ¿Hasta ahí llegaría tu libertad de expresión entonces? No. Entonces es lo que está diciendo el artículo, ¿no? O sea, es contradictorio. Entonces, ¿hasta qué punto ya no puedes seguir avanzando tu libertad de expresión? O no importa, o sea, tu libertad de expresión la tienes y tú puedes decir lo que sea, aunque estés ofendiendo a alguien más. Pues sí. Ok. Fíjate. Yo te voy a leer lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de esto. Ok. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información, mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. El derecho a defender es aquel que se ejerce respecto de las personas físicas, morales, comunidades, grupos sociales o colectivos que históricamente han padecido discriminación, exclusión, condiciones de marginación y o pobreza, entre otras. Parte fundamental de la labor de las personas defensoras es la denuncia social, en busca de mejores condiciones tanto sociales como políticas o económicas para los más desfavorecidos. Okay. Entonces, ¿dónde está, según lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dónde podría estar el límite? Entonces no hay un límite. Entonces no hay un límite. Okay. Entonces, o sea, para la libertad de expresión. Pero también, a lo mejor no transgrede, pero entra otro derecho, que es lo que menciona ahí, el derecho a defenderse. Tienen derecho a defenderse. Sí, lo que dice aquí, o sea, en lugar de censurar, pues invita a la gente a un debate abierto en donde cada uno de los puntos de su punto de vista y a lo mejor no tratas de convencer a la otra persona, pero simplemente los dos pueden expresar lo que cada uno tiene en la cabeza. Sí. Al final un debate no es para ver quién gana o no, quién ganó o quién pierde. Pero muchas veces se entiende así, ¿no? O sea, mucha gente lo entiende como que un debate es hacer entrar al otro en razón. Sí.
Y hacerlo, entender lo que yo entiendo y que lo vea como yo lo veo. O si tomamos como ejemplo los debates de los que corren para presidentes de la República, Ajá. es para ver en estos últimos pues candidatos que ha habido, es más como el a ver quién insulta al otro primero, quién calla al otro para que se imponga, ¿no? Ajá. Y finalmente un debate no es para eso, un debate es para dar a conocer tus puntos de vista de ciertos temas y defenderlo, Claro. ¿por qué no? Y al final, en cuanto, por ejemplo, nosotros vivimos cuando estábamos, yo creo que por los 90, vivimos digámoslo así, una transición de la libertad de expresión que ahora ya incluso a veces nos parece así como de, oh, le dijo no sé tal cosa en la tele, y dices, wow, qué, y antes pues no se veía eso en la televisión, ¿no? A lo mejor se burlaban de los negros, a lo mejor se burlaban de las mujeres, a lo mejor se burlaban de muchas cosas, pero decir una grosería y decir, oh, no, espérate, eso ya no se puede decir en tele abierta, ¿no? Y nos tocó eso, pero al final está muy bien, y al final si un ejercicio de la libertad de expresión hace que un grupo se levante y defienda su punto, está perfecto. O sea, ese es el punto y claro. Ese es el asunto, ¿no? Uh-huh. En vez de quedarnos callados y sentados y decir, no, pues sí, tienes razón. Sí, claro. Y decir que sí a todo. Entonces, esa es como el asunto con la libertad de expresión, que al final puede ser agresiva, claro que puede ser agresiva. Uh-huh. Incluso, lo hemos dicho otras veces, a nosotros nos gusta la honestidad brutal. Y en esa honestidad brutal, pues, literalmente puede ser brutal, ¿no? Y las palabras pueden ser muy poderosas como para, a lo mejor incluso desde consolar a alguien hasta hacerle mucho daño. Sí. Pero todo también está en los prejuicios que tenemos también nosotros. Entonces, y eso sí es cada uno de nosotros, porque pueden variar de persona a persona. Sí. Pero la libertad de expresión, el digamos que es transgredida por la censura. Pero al final la censura socialmente te ayuda. Por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo que vivimos hace unos meses, y en el cual discutimos bastante de eso, o a lo mejor no bastante, pero sí tocamos el tema 2-3 veces. Donde está esta persona está en una clase virtual, y le dice, no, un compañero de ella le dice, no, es que la compañera, y entonces la morra hace un berrinche y dice, es que no soy compañera, soy compañere. Entonces dices, o sea, y la mayoría, yo creo que, no sé, 90% o más de los que vimos ese video, en un inicio dices, ¿qué pedo? O sea, dices, no mames, y todos se burlaron, ¿no? Y yo en lo personal yo no me burlé, yo dije, si esa es la manera en que ella quiere defender su postura y cómo quiere que se refieran a esa persona o a uno mismo como individuo, no es la manera correcta, no es la mejor manera al final. Uh-huh. Y entraban en debate, ¿no? Sí, una sí tiene razón, otra no tiene razón, porque sí. Entonces, lo que a nosotros nos pareció, creo que a ti y a mí, entendemos el contexto de lo que quiso hacer la chica, no sé si decirle chica. La persona. Pero al final lo que sucedió, y al punto al que voy, es que se hizo viral. Ajá. Y todo el mundo lo vio. Uh-huh. Pero al final la mayoría se burló. Se burló, exacto. Entonces, si lo hubiera hecho de otra manera, pienso yo, en primera, a lo mejor ni se hace viral. Ah. En primera. Sí.
En segunda, si lo que quería es que se refieran a ella de una manera como un género no binario, entonces decirlo, o sea, no hacerlo con un berrinche que puede parecer incluso infantil. Y decir, bueno, pues a lo mejor no sabe ni qué quiere, y a lo mejor, como ciertos adultos dicen, pues es una etapa, ¿no? En la que está, y pues nada más es como la moda, digámoslo así, y por eso es que quiere que se refieran a esa persona como compañere, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor puede ser que sí hubiera tenido razón, o sí tiene razón, pero la manera de expresarlo no fue la mejor para demostrar o para hacer valer su derecho, digamos así. Sí, mira, es como yo siempre le he dicho a Alfa, ¿no? O sea, sí está bien que defiendas tu punto de vista, lo que tú opinas, lo que tú crees, pero siempre con argumentos. O sea, no y puedes... sólidos, o sea, claro, sólidos, ¿no? Porque dices, no, porque yo digo. Sí, tampoco, ¿no? O sea, por eso dije con argumentos. O sea, no puedes defender tu punto de vista o lo que tú crees con un berrinche. Porque obviamente pierde toda credibilidad lo que estás defendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una sociedad así, o sea, somos muy criticones y muy burlones y nos gusta muchas veces hacer menos a los demás, ¿no? Pero si tú defiendes tu punto con argumentos, o sea, en lugar de hacer un berrinche, y todavía, o sea, en el video, el chavo le dice, ay, sí, perdón, o sea, él le pide una disculpa, porque sí ya lo había mencionado ella, yo creo que anteriormente se los había pedido, y al chavo se le olvida, ¿no? O sea, se le va el test, incluso a lo mejor porque estamos acostumbrados a hablar de alguna manera, entonces todavía nos cuesta trabajo y todavía algunos lo consideramos innecesario. Pero aún así, respetamos que ellos quieran que les hables de esa manera. Y está bien. Y volvemos al punto de la libertad de expresión. O sea, a mí me parece muy, muy difícil hacerlo de esa manera, por ejemplo, con ese tipo de lenguaje inclusivo, ¿no? Dentro de otras cosas que hay referente a sobre todo a la comunidad LGBT más, para no meter en tantas letras. Hay cosas que a mí me parecen todavía difíciles de aceptar no, de llevar a cabo. Sí. Sí hay cosas que yo digo, chale, y la neta es que yo no puedo, o sea, lo intento y no me sale. O sea, no puedo. Sí. No puedo. Sin embargo, eso no, al menos a mí no me quita que lo acepto o no lo acepte. O sea, al final lo acepto, pero a mí se me hace difícil hacerlo. Entonces, y viene otra vez, o sea, si es como decir, mira, yo quiero que me digas así, está bien, pero ahora también comprende el contexto, por ejemplo, el contexto en el que estás, ¿no? A lo mejor si es entre personas de la misma edad, es un poquito más sencillo, digámoslo así, y aún así hay una deconstrucción. Y la cultura que tenemos en México, pues, no es lo ideal o el entorno ideal como para poder aplicarla de un día para otro, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, hay gente como nosotros o de nuestra edad que aún así nos cuesta trabajo y decimos, chale, es que yo llevo 30 y tantos años de mi vida hablando de cierta manera y refiriéndome a quien aparentemente es hombre como él y aparentemente es mujer como ella. Y fuera de ahí está un poco complicado, ¿no? Decir, bueno, es que ya no sé ni cómo, y eso ya, no sé si ya lo conté en alguna ocasión, pero sí te lo he contado a ti, cuando, por ejemplo, entrevisté a una persona transgénero, ¿no? Y entonces yo decía, uy, o sea, legalmente ya sus papeles decían, su nombre de mujer, pero había nacido, porque me lo dijo en la entrevista, y que había estado en tratamientos y demás, para pasar de ser biológicamente hombre a mujer. Entonces, yo en ese momento dije, o sea, me refiero a como ella o como él, ¿no?
Y entonces, ya después de pensarlo y digerirlo y demás, pues era ella, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, o sea, en ese momento yo dije, pues mejor evito usar palabras como te sientes cómoda, te sientes cómodo, entonces nada más era cómo te sientes. Ajá. Entonces yo tuve que repensar 2 veces las expresiones que iba a usar para no faltar al respeto, sobre todo, sí, ¿no? o que se sintiera incómoda o no sé, ¿no? Sí. Y de alguna manera yo hubiera dicho o no, ¿no? incomodar, ¿no? O sea, sí, o claro. sea, así aún lo platico y me cuesta todavía como no aceptar, hacerlo, o sea, decir ella, ¿no? Y legalmente era una mujer. Claro. ¿No? Y en su INE y en su acta de nacimiento, porque los llevó y todo, ¿no? Entonces estaba pasando, o había pasado ya por un proceso incluso de un psicólogo para poder, incluso yo creo que también ella misma expresarlo así, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es algo que llevado a la práctica, creo que a nuestra generación nos cuesta trabajo todavía. Sí, claro, nos cuesta, ¿no? Pero dijiste algo bien cierto, o sea, tanto nosotros nos está costando trabajo como adaptarnos a estas nuevas maneras de expresión, como también ellos deben de entender que no por eso, no porque no lo aceptemos el hablar con lenguaje inclusivo porque nos parece innecesario, hablo por mí, no por eso quiere decir que no los aceptemos, ¿no? Sí. O sea, y muchos piensan eso, que porque no ocupo el lenguaje inclusivo, porque no lo acepto, porque me parece algo innecesario, entonces ya estoy en contra de ellos. No, para nada. O sea, ¿por qué? Porque para empezar, en la familia tengo a muchas personas que pertenecen a la comunidad. Uh-huh. Y entonces yo lo vivo de cerca. Y por eso estoy tratando también como de cambiar ciertas ideas que a lo mejor traemos arraigadas, y no porque lo pensemos así, sino porque así fuimos educados y así crecimos. Pero ya lo empiezas a cambiar, lo empiezas a hacer como más, ya también ya fue visible para ti, ¿no? Pero eso no quiere decir que si yo no ocupo el lenguaje inclusivo, entonces todo lo que he trabajado vale chetos porque entonces no hablo con la E. O sea, no, tampoco va por ahí el asunto, ¿no? Entonces también, así como nos piden tolerancia a nosotros, yo creo que también esto debe de ser recíproco, ¿no? Entonces, no se trata como de estar unos contra otros, o si no estás conmigo, estás en mi contra. O sea, no va por ahí el asunto. Entonces, también debemos de entender la otra parte, ¿no? Ay, pero al final creo que es algo extenso todo este tema, pero nosotros ahora lo que queremos ver es esa parte que mencionaba anteriormente, ¿no? Que nosotros en los 90s vivimos una especie de transición o liberación, digámoslo así, en cuanto a la libertad de expresión. Ajá. Recuerdo que viendo el documental de Molotov, de Gimme the Power, menciona Olayo Rubio, que fue durante la presidencia de Fox, sobre todo, uh-huh. O sea, en los años 2000, uh-huh. O sea, si pasamos de una década a otra, sí. En donde ya había más esa libertad, ¿no? Y en donde fue el boom de Molotov, en este caso. Sin embargo, y pues poco pasaba por un filtro, ¿no? Era ya muy poco lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando 20 años después? Es lo que yo veo que está pasando es entonces esa libertad de expresión coartada, o buscarle qué cosa se dijo hace 20 años, lo cual ahorita ya no, socialmente ya no es correcto decir. Ajá. O cantar, en este caso. Sí. Entonces, encontraste más bien un artículo en donde dice las canciones más políticamente incorrectas, que yo estoy en desacuerdo total
con el título de este artículo. Fíjate que en lo que estaba como haciendo la investigación complementaria de este tema, se me ocurrió, y con todo lo que platicamos ayer acerca de esto, se me ocurrió una pregunta referente a esto, pero vamos a leer todo el artículo y entonces al final te voy a hacer esa pregunta. Ok, va. Entonces, primero también, cuando vayamos viendo qué canciones son políticamente incorrectas en nuestra flamante sociedad actual, me vas a decir, y yo también voy a decir, si las tenemos o no en nuestra playlist. Va, me late. ¿Va? Me late. Ok, dice,